El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de mando del barco de exploración Harbinger, observando las estrellas a través de la pantalla principal. Habían pasado 3 meses desde que dejaron el sistema solar terrestre y cada día traía nuevas maravillas. Hoy me sentí diferente, aunque algo andaba mal. Capitán, estamos recibiendo una señal, dijo Ryan Torres desde su puesto en la estación de comunicaciones. Su voz tenía un matiz de confusión. No proviene de ninguna nave ni colonia humana. Jake se acercó a la estación de Ryan y revisó las lecturas. La señal era fuerte y repetitiva, pero a diferencia de todo lo que habían visto antes, usaba patrones de luz y sonido que no tenían sentido según la tecnología humana. ¿Puedes limpiarlo, Jake?, preguntó. Lo intento, señor, pero esto es completamente alienígena, de verdad alienígena. La DRA. Lisa Grant subió al puente apresuradamente con su tableta en mano, pues la experta de la nave en posible vida alienígena la había llamado en el momento en que se detectó la señal. Sus ojos brillaban de emoción y miedo. Capitán, he estado estudiando los patrones de la señal, dijo. Esto no es aleatorio, está estructurado como un lenguaje, pero no como un lenguaje creado por los humanos. Jake sintió que su corazón se aceleraba. El primer contacto con vida extraterrestre siempre había sido una posibilidad, pero ahora le estaba sucediendo a su nave y a su tripulación. Había entrenado para este momento, pero nada podría haberlo preparado para lo que realmente sentía. Ryan, puedes grabarlo todo y enviar un mensaje a la Tierra, ordenó Jake. Ya lo estoy haciendo, capitán, pero la señal se está haciendo más fuerte. Lo que sea que esté enviando, esto se está acercando. Lisa se dirigió a la estación científica y comenzó a pasar la señal por los sistemas informáticos de la nave. La inteligencia artificial que ayudaba a operar su nave era la más avanzada que la Tierra jamás había construido. Si algo pudiera decodificar el lenguaje alienígena, sería su IA. La capitana Lisa dijo, después de varios minutos de trabajo, la computadora está encontrando patrones, secuencias matemáticas, posiciones de estrellas y algo que parecen marcadores de socorro. ¡Socorro! Jake preguntó, ¿crees que están en problemas? Antes de que Lisa pudiera responder, la pantalla principal parpadeó y cambió. En lugar de mostrar un espacio vacío, ahora mostraba algo que dejó a todos en el puente paralizados de sorpresa. La criatura en la pantalla claramente no era humana. Su cuerpo parecía fluir como agua, con colores que cambiaban de azul a verde y plateado. Tenía lo que podrían haber sido ojos, grandes y oscuros, llenos de lo que parecía una esperanza desesperada cuando habló. Luces destellaron en su piel y patrones complejos. La computadora está traduciendo, susurró Lisa. Está aprendiendo su idioma mientras hablan. Lentamente, las palabras comenzaron a aparecer en la pantalla debajo de la imagen del alienígena. La traducción fue tosca al principio, pero mejoró con cada frase. Por favor, ... ¿Alguien puede oír este mensaje? Somos el pueblo Celani. Nuestro mundo se está muriendo. Nuestros hijos se están muriendo. Los destructores han llegado a nuestro sistema y no se detendrán hasta que todo desaparezca. El alienígena continuó hablando. Sus luces parpadeaban más rápido a medida que la emoción llenaba su voz. La traducción continuó apareciendo. Hemos escuchado historias de un nuevo pueblo llamado humanos. Los traidores dicen, son guerreros que luchan como ninguna otra especie en la galaxia. No sabemos si esto es cierto. Ni siquiera sabemos si existen, pero si pueden oír esto, si pueden ayudarnos, les daremos lo que tengan. Jake miró alrededor de su puente, a su tripulación. Ryan había dejado de trabajar en su puesto y estaba mirando la pantalla. Lisa estaba tomando notas tan rápido como podía escribir. Incluso la tripulación del puente, normalmente tranquila, parecía conmocionada. Capitán, dijo Lisa en voz baja. No solo piden ayuda, sino que la suplican. El alienígena en la pantalla pareció percibir que alguien escuchaba. Sus luces brillaron con más intensidad y su voz se volvió más urgente. El Imperio Bort ya ha conquistado 17 mundos. No quieren gobernarnos ni esclavizarnos. Quieren consumirlo todo. Convierten nuestros planetas en combustible para sus máquinas. Convierten a nuestra gente en piezas para sus naves. No hay forma de razonar con ellos. No hay rendición ante ellos. Solo se detienen cuando todo está muerto. Jake sintió frío. Un imperio que destruyó mundos enteros superaba cualquier cosa que los humanos hubieran imaginado. Las peores guerras de la Tierra habían sido terribles, pero nunca se habían enfrentado a algo parecido a la extinción total. Sabemos que pedimos mucho a los extraños.
El alienígena continuó, pero lo hemos intentado todo. Hemos corrido de un sistema a otro. Nos hemos escondido en mundos muertos. Hemos luchado con todo lo que tenemos. Nada funciona. Los Boric siempre nos encuentran. Los Boric siempre ganan. La transmisión comenzó a fallar, pero el extraterrestre seguía hablando. Podemos ofrecerte nuestra tecnología hídrica. Podemos enseñarte a cultivar alimentos en cualquier océano que podamos. Compartir nuestro conocimiento sobre las corrientes profundas entre las estrellas. Solo te pedimos que nos ayudes a luchar. Ayúdanos a vivir. Ayuda a nuestros hijos a ver otro día. La pantalla se oscureció. El puente estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de los motores de la nave. Ryan, ¿entendiste todo eso? Jake preguntó cada palabra. Capitán, todo está grabado y listo para enviar a la Tierra. Jake miró. Lisa. ¿Qué crees que es real? Lisa revisó sus instrumentos de nuevo. La señal provenía del sistema Kepler, a unos 40 años luz de aquí. La tecnología que usaron para enviar este mensaje es más avanzada que la nuestra. Capitán ... Comillas dobles. Hizo una pausa. Los patrones emocionales en su voz. La forma en que su lenguaje corporal cambiaba cuando hablaban de sus hijos. O esto es real o son los mejores actores de la galaxia. Jake asintió lentamente. Había comandado naves durante 15 años, pero nunca se había enfrentado a una decisión como esta. Una especie alienígena pedía ayuda a los humanos en una guerra de la que no sabían nada contra un enemigo que parecía algo de las peores pesadillas de la humanidad. Envíen todo a la Tierra inmediatamente. Ordenó transmisión con prioridad total al comando de la Tierra, y Ryan siguió escuchando más señales de los Celani. Si realmente están luchando por sus vidas, podrían intentar contactarnos de nuevo. Mientras su tripulación trabajaba para seguir sus órdenes, Jake miró fijamente las estrellas. Allá afuera, una especie entera se enfrentaba a la extinción. Por alguna razón, pensaron que los humanos podrían ayudarlos. Simplemente. Esperaba que tuvieran razón. El almirante P.T. Collins leyó el mensaje del Harbinger. Por tercera vez, su oficina en el Comando Tierra permanecía en silencio, salvo por el suave zumbido de las computadoras que procesaban datos del espacio humano. La transmisión alienígena había llegado hacía 12 horas, y desde entonces, todas las personas importantes de la Tierra se habían preguntado lo mismo: ¿qué hacemos? La general Kate Williams estaba sentada frente a su escritorio. Su uniforme estaba impecable a pesar de la larga noche que ambos habían pasado. El director de inteligencia, Nick Parker, estaba de pie junto a la ventana, mirando las naves en la red de defensa orbital de la Tierra. Ninguno había dormido desde que llegó el mensaje de Celani. Los equipos de análisis han terminado su trabajo, dijo Nick sin darse la vuelta. Todos los expertos que tenemos coinciden en que la transmisión es real. Los Celani son exactamente lo que dicen ser. Pete miró el informe en su tableta. Los científicos habían estudiado cada aspecto del mensaje alienígena. La tecnología era genuina y estaba muy por encima de las capacidades humanas. Los patrones de lenguaje eran consistentes con una civilización real. Incluso la tensión emocional en la voz del alienígena coincidía con lo que los humanos esperarían de alguien en peligro de extinción. ¿Qué hay de esto? ¿Mencionaron el Imperio Vortic?, preguntó Kate. ¿Tenemos alguna información sobre ellos? Nick finalmente se apartó de la ventana. Su rostro se veía cansado y preocupado. Ahí es donde las cosas se ponen aterradoras. Llevamos décadas monitoreando señales de radio de otros sistemas estelares. En los últimos 2 años, hemos detectado lo que parecen gritos de muerte de 17 civilizaciones diferentes. Señales que empiezan normales, luego se convierten en llamadas de socorro desesperadas y luego simplemente se detienen. Pete sintió frío. 17 civilizaciones destruidas en 2 años significaban que los Vortic se movían rápido y mataban eficientemente. Los Celani no mentían sobre la cronología, continuó Nick. Podemos rastrear la destrucción de un sistema a otro. Se mueve en un patrón, como si alguien estuviera cosechando una sección entera de la galaxia. Kate se inclinó hacia adelante en su silla. ¿De qué tipo de fuerza militar estamos hablando? ¿Qué tan grande es este Imperio Beric?, admitió Nick, pero basándose en la rapidez con la que destruyen planetas, poseen una tecnología mucho mayor que cualquier otra que los humanos hayan enfrentado. Cada mundo que atacan queda en silencio. En cuestión de semanas, Pete se levantó y caminó hacia la gran pantalla en su pared. Mostraba un mapa del espacio local con colonias humanas marcadas en azul.
El sistema Celani estaba marcado en verde y las áreas donde las civilizaciones habían quedado en silencio estaban marcadas en rojo. Las zonas rojas se estaban extendiendo. El capitán Morrison solicita permiso para contactar directamente con los Celani. Pete dijo que quiere reunirse con ellos cara a cara. ¿Es eso lo que la sabia Kate preguntó? No sabemos si esto es algún tipo de trampa. Nick negó con la cabeza. Si los Celani querían hacernos daño, tienen mejores maneras que pedir ayuda. Además, si los Boric son reales, necesitamos saberlo todo sobre ellos. Pete tomó la decisión. Avísale a Morrison. Está autorizado a contactar directamente, pero lleva una escolta militar completa y quiero que nuestra mejor gente esté allí para estudiar a estos alienígenas en cuestión de horas. La DRA. Lisa Grant se encontró preparándose para el primer encuentro cara a cara de la humanidad con una especie alienígena. Empacó su equipo cuidadosamente, sabiendo que todo lo que aprendiera podría determinar el futuro de la humanidad. El coronel Luke Hayes también se estaba preparando, pero su enfoque era diferente. Su trabajo era mantener a los humanos a salvo y estudiar las capacidades militares de Celani. Si los humanos iban a luchar junto a los alienígenas, necesitaba saber cómo luchaban. La reunión tuvo lugar en un punto neutral en el espacio entre humanos y Celani. El capitán Morrison trajo el Harbinger junto con 2 naves de escolta militar. Los Celani llegaron en algo que parecía más una criatura viviente que una nave espacial. «Dios mío», Lisa susurró mientras observaba acercarse la nave alienígena. «Es biológico». Desarrollaron su nave. En lugar de construirla, la nave Celani estaba hermoso y extraño, su agujero se curvaba y fluía como algo vivo, y las luces se movían por su superficie en patrones que casi parecían respiración. Cuando atracó con el Harbinger, la conexión era tan fluida que parecía natural. El primer Celani en abordar la nave humana se movía como el agua. Su nombre era algo que se traducía como corriente profunda, y hablaba a través de patrones de luz que la computadora de la nave podía traducir instantáneamente. «Les agradecemos que hayan venido». Corriente Profunda dijo que muchas especies habrían ignorado nuestro mensaje. El coronel Hayes observó atentamente cómo los Morcelani subían a bordo. Se movían con gracia, pero parecían frágiles en comparación con los humanos. Su tecnología era claramente avanzada, pero estaba diseñada para seres que preferían la cooperación al conflicto. «Háblenos de los vorticos». El capitán Morrison dijo, «Necesitamos entender a qué nos enfrentamos». Corrientes profundas. Las luces se atenuaron con lo que parecía tristeza. No son como ninguna vida que hayamos conocido. Parte máquina, parte algo más. No quieren territorio ni recursos como otras especies. Lo quieren todo. Lisa se inclinó hacia adelante. ¿A qué te refieres con todo lo que consumen? Mundos. Completamente. Toman el metal del núcleo, el agua de los océanos, el aire. Del cielo. Procesan todos los seres vivos en combustible para sus máquinas. Cuando terminan con un planeta, no queda nada más que espacio vacío. El coronel Hayes preguntó la pregunta que lo había estado molestando. ¿Cómo luchan? ¿Cuáles son sus tácticas? Se adaptan. Corriente Profunda respondió. Sus naves aprenden de cada batalla y cambian su diseño. Sus armas se fortalecen después de cada combate. Sus defensas mejoran cada vez que son atacadas. Ninguna especie los ha derrotado jamás porque se vuelven inmunes a cualquier estrategia. La sala quedó en silencio mientras los humanos absorbían esta información. Un enemigo que podía adaptarse a cualquier ataque estaba más allá de cualquier cosa para la que se hubieran entrenado. ¿Cómo los han combatido otras especies? Morrison preguntó, de la misma manera que luchamos en batallas defensivas, evacuación de civiles, preservación de nuestra gente por encima de todo. Pero nunca funciona. Los Boric cazan a los supervivientes y aprenden de cada batalla. El coronel Hayes pareció pensativo. ¿Qué pasaría si alguien no luchara a la defensiva? ¿Qué pasaría si en su lugar atacara? Corriente Profunda, las luces parpadearon con confusión. Ataque, pero eso significaría aceptar bajas masivas que ninguna especie civilizada elegiría perder. Tantas vidas. Hayes y Morrison intercambiaron miradas. Deb Current no entendía que los humanos tenían una idea muy diferente de pérdidas aceptables cuando su supervivencia estaba en juego. «Necesitamos ver a los Vortic con nuestros propios ojos», decidió Morrison. «¿Puedes llevarnos a dónde están luchando?» Las luces de Deb Kerens latían con lo que parecía miedo y esperanza mezclados. «Sí,
Pero debes entender que nadie que los haya visto de cerca ha regresado para contárselo a otros. Morrison sonrió con tristeza. Entonces, supongo que seremos el primer presidente. Marcus Thompson se presentó ante el Consejo de la Tierra Unida en el gran salón de asambleas. Representantes de todas las naciones y colonias permanecieron en silencio esperando sus palabras. La transmisión alienígena se reproducía en las enormes pantallas sobre ellos, mostrando a los desesperados Celani pidiendo ayuda. Nos enfrentamos a una decisión que definirá el futuro de la humanidad, dijo el presidente Thompson. Su voz se escuchó con claridad en cada rincón del salón. Una especie alienígena ha pedido nuestra ayuda contra un enemigo que destruye mundos enteros. Podemos ignorar su súplica y esperar que la amenaza nunca nos alcance o podemos actuar. La senadora Julie Barnes, de la Alianza del Pacífico, se puso de pie. Señor presidente, no sabemos casi nada sobre este conflicto. ¿Cómo podemos enviar a nuestra gente a luchar en una guerra alienígena? El secretario de Defensa, Alex Rivera, respondió antes de que el presidente pudiera hablar. Senador, esto ya no es una guerra alienígena. Los Boric han destruido 17 civilizaciones en 2 años. A ese ritmo, llegarán al espacio humano en una década. Podemos combatirlos ahora con aliados o podemos combatirlos. Más tarde, el debate que siguió fue intenso, pero breve. Los representantes hicieron preguntas difíciles sobre las bajas, los costos y las consecuencias. Pero cuando vieron los datos sobre la destrucción sistemática de especies enteras por el vórtice, la decisión se hizo evidente. La votación fue unánime. La humanidad entraría en guerra en cuestión de horas tras la decisión del Consejo. Todas las bases militares de la Tierra y de las colonias recibieron el mismo mensaje: prepárense para una guerra total. La general Kate Williams se encontró a cargo de la mayor movilización militar de la historia de la humanidad. Necesito cifras de producción. Le dijo a su personal: todos los astilleros, todas las fábricas, todos los recursos que tenemos, no solo estamos luchando contra. Estamos en guerra. Luchando contra la extinción. La respuesta sorprendió incluso a los líderes militares. Las fábricas que fabricaban automóviles comenzaron a producir naves espaciales. Los astilleros que construían buques de carga comenzaron a construir buques de guerra. Ciudadanos que nunca habían pensado en el servicio militar hicieron largas filas para ser voluntarios. Tony Martínez había estado construyendo robots de construcción en Detroit. Ahora trabajaba turnos de 18 horas diseñando sistemas de armas para la nueva flota de guerra. Su esposa, Ellen, asumió la gestión. Mientras recorría la fábrica, concentrado en la ingeniería, Tony le contó a Ellen que nunca habíamos construido nada parecido. Mientras caminaban por la fábrica, brazos robóticos que antes ensamblaban vehículos civiles ahora fabricaban blindaje y sistemas de misiles. Ellen respondió: pero si esos monstruos alienígenas creen que pueden destruir mundos sin luchar, no conocen muy bien a los humanos. Capitán Morrison. La nave Harbinger se convirtió en el centro de un nuevo tipo de cooperación. Ingenieros humanos trabajaron junto a expertos en biotecnología Celani, creando naves que combinaban lo mejor del conocimiento de ambas especies. El ingeniero jefe Frank Turner estudió las bionaves Celani con asombro. Crecen sus naves como plantas. Explicó a su equipo que el casco puede repararse a sí mismo y los sistemas de la nave se adaptan automáticamente al daño. El ingeniero Celani, cuyo nombre se traduce como constructor de flujo, estaba igualmente impresionado por la tecnología humana. Sus naves son tan fuertes, dijo. A través de patrones de luz, pueden sobrevivir a daños que destruirían nuestras naves. Juntos comenzaron a diseñar naves híbridas que combinan la autorreparación Celani con armadura y armas humanas. El primer prototipo no se parecía en nada a ninguna de las dos especies. Había construido antes, mitad máquina, mitad organismo vivo, diseñado para un solo propósito. La DRA. Lisa Grant dedicó su tiempo a aprender sobre las tácticas vorticas de los sobrevivientes Celani. Lo que descubrió cambió la forma en que los humanos pensaban sobre el conflicto venidero. Todas las especies que han luchado contra los vorticos han usado la misma estrategia. Ella informó al almirante Collins: posiciones defensivas, evacuación de civiles, preservación de su gente, por encima de la victoria militar, y no funciona, respondió Collins. Los vorticos se adaptan a sus defensas y cazan a los sobrevivientes. Exactamente, pero almirante, no creo que los vorticos se hayan enfrentado jamás a un enemigo que luche como los humanos. Collins arqueó las cheyas. ¿A qué se refiere? Lisa sacó la historia militar humana en su tableta. Miren nuestras guerras. Cuando los humanos nos enfrentamos a la extinción,
No solo luchamos para sobrevivir, luchamos para destruir completamente la amenaza. Estamos dispuestos a sacrificarlo todo para asegurarnos de que nuestro enemigo nunca más pueda dañar a nadie. Este fue un concepto que asombró a los Celani. En las profundidades de Current, observamos con creciente asombro los ejercicios de entrenamiento militar humano. Los soldados humanos practican tácticas que resultarían en bajas masivas para sus propias fuerzas, pero garantizarían la destrucción de sus enemigos. Sacrificarían 1000 guerreros para matar a 10 enemigos. En las profundidades de Current, le preguntaron al coronel Hayes si esos 10 enemigos amenazaban a nuestras familias. Sí, Hayes respondió, pero no nos detendríamos ahí, cazaríamos a todos los que enviaran a esos 10 enemigos, destruiríamos sus bases, sus naves, su capacidad de hacer la guerra, no nos detendríamos hasta que la amenaza desapareciera por completo. Las luces de Celani parpadearon con confusión y algo que podría haber sido miedo. Ninguna especie lucha de esta manera. El costo en vidas es demasiado alto. Hayes miró directamente al alienígena. El costo de perder es mayor. La flota de guerra humana tomó forma. La especialista en armas, María López, desarrolló nuevas doctrinas tácticas en lugar de las cuidadosas estrategias defensivas que usaban otras especies. Los humanos planearon ataques agresivos diseñados para las fuerzas Borg. Rápidamente, explicó a su equipo, no vamos a dejar que se adapten. Los vamos a atacar tan fuerte y rápido que no tendrán tiempo de aprender de sus errores. El primer equipo de ataque conjunto humano-Salani, entrenado bajo el mando del teniente Hayes, tenía marcadas diferencias culturales. Los guerreros Celani se movían con gracia por cámaras de entrenamiento llenas de agua, utilizando tácticas centradas en la evasión y la supervivencia. Los marines humanos practicaban técnicas de asalto que priorizaban la destrucción del enemigo sobre su propia seguridad. Su gente lucha como si quisiera morir. Observó a un guerrero Celani cuyo nombre significaba «rápido», luchemos como si ya estuviéramos muertos. Hayes respondió así, no tenemos miedo de hacer lo que hay que hacer. El presidente Thompson hizo una última transmisión antes de que la flota partiera hacia el espacio Celani. Los ciudadanos de la Tierra y las colonias observaban a sus líderes hablar sobre la primera guerra interestelar de la humanidad. No pedimos esta lucha, dijo. Pero cuando el genocidio amenaza a cualquier especie inteligente, la humanidad no se queda al margen. Vamos a la guerra no por conquista ni gloria, sino para demostrar que el mal tiene consecuencias. El Imperio Borg cree que puede destruir civilizaciones sin ser juzgado. Hoy se reúnen con sus jueces. La flota de guerra humana despegó de la órbita terrestre 3 semanas después de. Celani primero pidió ayuda. 200 naves que transportaban a los mejores guerreros de la humanidad, armas y voluntad de lucha, se dirigían hacia un conflicto sin precedentes en la historia de la humanidad. En el puente del Heraldo, el capitán Morrison observó cómo la Tierra se encogía tras ellos. A su lado, el Dr. Grant monitoreó las comunicaciones de la flota Celani que los guiarían a la zona de guerra. «Capitán», dijo en voz baja, «espero que seamos tan feroces como los Celani creen que somos». Morrison sonrió con tristeza. «Están a punto de descubrir qué les hacen los humanos a los abusadores». La flota humana abandonó el sistema Kepler. Viajes más rápidos que la luz. ¿Qué? La visión hizo que incluso los oficiales más experimentados se detuvieran a observar. 3 naves vorticas, cada una del tamaño de una ciudad humana, estaban destruyendo sistemáticamente un mundo colonial Celani. El almirante Collins se encontraba en el puente de su nave insignia observando al enemigo. Las naves vorticas se movían con precisión mecánica. Sus enormes armas de rayos atravesaban la superficie del planeta como cuchillos a través del papel. Enormes máquinas mineras lo seguían, cosechando todo lo que los rayos habían expuesto. «Querido Dios», susurró la comandante Amy Stone, «no solo están atacando el planeta, sino que se lo están comiendo». La voz del capitán Morrison llegó por el sistema de comunicación desde el Harbinger. «El almirante Celani. Los supervivientes solicitan apoyo de evacuación inmediata. Hay 2 millones de civiles atrapados en la superficie». Collins observó su despliegue táctico. La flota humana tenía 200 naves. Los vorticos tenían 3 naves, pero cada una era 10 veces más grande que cualquier cosa construida por humanos. Todos los manuales tácticos decían que nos retiráramos y pidiéramos refuerzos. Collins ignoró los manuales. «Todas las naves», habla la almirante Collins. «Ataquemos inmediatamente». No. «Retirada, no hay negociación. Esas máquinas quieren aprender cómo luchan los humanos. Enseñémosles la flota humana».
Cargó contra las naves Vortex en una formación que horrorizó a los Celani que observaban. En lugar de cuidadosas posiciones defensivas, los humanos volaron directamente hacia sus enemigos en lo que parecía un ataque suicida. La primera nave Vortic detectó a los humanos que se acercaban y dirigió sus armas hacia ellos. Enormes rayos de energía se lanzaron, destruyendo 2 naves humanas al instante. Los Borg esperaban que la flota humana se dispersara o se retirara. En cambio, los humanos volaron más rápido. La comandante Stone lideró la primera oleada de ataque en su destructor. Implacable, mientras las armas Borg destruían las naves a su alrededor. Mantuvo su rumbo estable. El blindaje de su nave se derritió bajo el fuego enemigo, pero mantuvo su posición el tiempo suficiente para lanzar todos los misiles que tenía. Stone a todas las naves que transmitió mientras su nave comenzaba a romperse. Sus nodos de armas hacen que cada disparo cuente. Su nave explotó en un destello brillante, pero sus misiles impactaron en su objetivo. El lead, el arma principal de la nave Vorik, se apagó. Los Vorik intentaron adaptarse a las tácticas humanas, pero nunca lo habían hecho. Se enfrentó a un enemigo que trataba a sus propias naves como armas. El capitán Morrison observó el sacrificio de Stone y comprendió de inmediato lo que Collins planeaba. Morrison anunció una nueva táctica para todas las naves: velocidad de embestida. Si tu nave se está muriendo, lleva contigo a un Vorik. Lo que siguió fue diferente a cualquier batalla en la historia galáctica. Las naves humanas, demasiado dañadas para luchar eficazmente, volaron directamente contra las naves Vorak. Su tripulación cantaba canciones de guerra al morir en cada ataque suicida. Subieron datos tácticos a las naves humanas supervivientes, creando una base de datos en constante actualización de las debilidades vortianas. La inteligencia vortiana intentó contrarrestar la estrategia humana, pero no pudieron comprenderla. Ninguna especie había luchado jamás con tal desprecio por su propia supervivencia. Cada vez que los vortianos se adaptaban a una táctica humana, los humanos inventaron algo aún más imprudente. El teniente comandante Sam Roberts lideró un grupo de abordaje a una nave vortiana dañada. Sus marines lucharon a través de pasillos llenos de máquinas hostiles, sufriendo numerosas bajas, pero reuniendo información vital sobre la tecnología Vorak. El almirante Roberts informó a través de un enlace de comunicación crepitante. Estas máquinas no solo se adaptan a nuestra armas, se adaptan a nuestra psicología, intentan quebrar nuestra voluntad de luchar. ¿Y Collins?, preguntó. Roberts rió con tristeza mientras las explosiones resonaban tras él. Les espera una sorpresa. No se puede quebrar la voluntad de alguien que ya ha decidido morir por la victoria. La batalla dio un giro cuando el ingeniero Frank Turner tomó una decisión desesperada. Su bionave híbrida resultó gravemente dañada y perdió potencia. En lugar de retirarse, voló directamente hacia la nave Borg más grande y activó el sistema de autodestrucción de su nave dentro de su casco. La explosión atravesó el núcleo de la nave Vortic, causando una reacción en cadena que la destruyó por completo. Las otras 2 naves Vortic de repente se vieron superadas en número por la flota humana superviviente, pero los humanos no habían terminado de dar la lección. El coronel Hayes de la Marina había estado siguiendo a la flota en naves de transporte llenas de tropas terrestres mientras las naves Vortic se retiraban hacia el borde del sistema. Hayes hizo un anuncio que conmocionó tanto a amigos como a enemigos: todos los transportes irían tras ellos. Si algún Vortic escapa de este sistema, advierten a su imperio sobre las tácticas humanas. No podemos permitir que eso suceda. Las naves de transporte, no diseñadas para el combate, comenzaron a perseguir a las naves Vorak que huían. Hayes había convertido las naves de carga en misiles guiados, cada una cargada con explosivos y tripulaciones voluntarias que sabían que no sobrevivirían. La DRA. Emma Clark observó la batalla desde la nave de mando y se dio cuenta de algo importante. Activó el sistema de comunicación de la flota para transmitir en todas las frecuencias, sabiendo que otras especies alienígenas de la galaxia lo oirían. Su mensaje: soy la doctora Emma Clark de la flota humana. Anunció a todas las especies. Luchando contra el Imperio Vortic. Observa esta batalla con atención. Las máquinas pueden adaptarse a tus armas y tácticas, pero no a un compromiso total. No pueden comprender a un enemigo que prioriza la victoria sobre la supervivencia. Las naves Vortic supervivientes intentaban escapar cuando los misiles de transporte de Hayes las alcanzaron. Las explosiones iluminaron la oscuridad del espacio mientras las últimas naves enemigas perecían al final de la batalla. La flota humana había perdido 80 naves y casi 50.000 personas,
pero las 3 naves Vortak fueron destruidas y 2 millones de civiles Celani se salvaron. Los supervivientes Celani observaron con asombro cómo las naves humanas iniciaban de inmediato las operaciones de rescate. Los mismos humanos que habían luchado con una valentía suicida ahora, trabajaban incansablemente para salvar vidas alienígenas. Deb Current se acercó al almirante Collins tras completar la evacuación. Las luces de los Celani vibraron con emociones que el sistema de traducción apenas podía interpretar. Nunca habíamos visto una lucha así. Deb Current dijo: «Tu gente murió con una sonrisa en el rostro. ¿Cómo es posible?» Collins observó el campo de escombros donde tanta gente buena había muerto porque sabían que sus muertes significaban algo. Cada humano que murió aquí salvó millones de vidas. Ese es un trato que haremos cada vez. Las luces de las corrientes profundas se atenuaron con algo parecido a la comprensión y el miedo. El Imperio Borg se enterará de esta batalla. Enviarán más naves. El buen Collins respondió: «Queremos que vengan. Cuantas más envíen, más podremos destruir». Mientras la flota humana se preparaba para adentrarse en el territorio Borg, la noticia de la batalla se extendió por toda la galaxia. Las especies que se habían ocultado de los Borg durante años comenzaron a susurrar sobre los humanos que lucharon como demonios y murieron como héroes. El Imperio Borg recibió informes de la batalla con confusión y creciente preocupación. Habían perdido 3 naves importantes a manos de una especie con la que nunca se habían encontrado. Sus sistemas adaptativos habían sido inútiles contra enemigos que trataban la muerte como un arma más. Por primera vez, en su expansión por la galaxia, los Vorticos se enfrentaron a un enemigo que los asustaba. El almirante Collins se paró en su puente y miró hacia el corazón del espacio Vortico. La verdadera guerra apenas comenzaba y la humanidad estaba listo para mostrarle a la galaxia lo que realmente significaba una guerra total. 6 meses después de la primera batalla, la flota combinada humana y alienígena se acercó al sistema natal de los Borg. Lo que había comenzado como 200 naves humanas se había convertido en la fuerza militar más grande que la galaxia jamás había visto. Especies que se habían ocultado de los Vorak durante décadas ahora volaban junto a naves humanas inspiradas en las victorias imposibles de la humanidad. El almirante Collins se encontraba en el puente de su nueva nave insignia, la Venganza. La nave había sido construida con tecnología Vortak recuperada. Su casco estaba cubierto de blindaje arrancado de naves enemigas. A su alrededor, oficiales de 6 especies alienígenas diferentes trabajaban junto a humanos, todos unidos por un mismo objetivo. El almirante informó al teniente comandante Roberts. Los sensores de largo alcance muestran que la inteligencia central de los Vorak es una construcción del tamaño de una luna rodeada de 1000 plataformas defensivas. La general Williams, ahora al mando de las fuerzas terrestres desde su nave de mando móvil, estudió la pantalla táctica, que es donde su inteligencia principal coordina todo el imperio. Si destruimos a los Vortik, perderán su capacidad de adaptarse y aprender. El plan que habían desarrollado era simple y aterradora. La doctrina humana había enseñado a la galaxia una nueva forma de luchar contra un enemigo con el que no se podía razonar. La única solución era la aniquilación completa. El capitán Morrison, ahora al mando de una flota, lideró la primera oleada de naves hacia las defensas Borg. Su voz se escuchó claramente por el sistema de comunicación mientras rayos de energía comenzaban a dispararse desde las plataformas enemigas. Todas las naves recuerdan por qué luchamos. Cada mundo que han destruido. Cada especie que han asesinado. Hoy termina. Haz que cada disparo cuente. Y si tu nave muere, asegúrate de que muera bien. La batalla comenzó como todos los enfrentamientos humanos contra los Borg, con naves volando directamente hacia el fuego enemigo. Pero esta vez fue diferente. La flota humana había aprendido tras 6 meses de guerra constante y trajeron tácticas a las que ningún enemigo podría adaptarse con la suficiente rapidez. María López, ahora al mando de los sistemas de armas de toda la flota, había desarrollado algo llamado la doctrina Morrison. Nombrada en honor al capitán que demostró por primera vez su efectividad, la doctrina era simple: nunca uses la misma táctica 2 veces. Y siempre debes estar dispuesto a sacrificarlo todo por la victoria. Todas las naves implementan Morrison. 7. Anunció. En toda la flota, las naves humanas comenzaron. Volando en patrones de información que no tenían sentido táctico, se movían como si estuvieran bailando en lugar de luchar, exponiéndose al fuego enemigo mientras sus armas cargaban para un ataque coordinado. Los sistemas defensivos Vorik intentaron predecir los movimientos humanos, pero la danza era aleatoria, basada en música de la Tierra que ninguna inteligencia alienígena podía entender. Cuando la música alcanzó su clímax, todas las naves humanas dispararon a la vez.
El ataque coordinado los abrumó. Los escudos Boric y la destrucción. Derrotaron 50 plataformas defensivas en un instante, pero la victoria tuvo un precio. 30 naves humanas fueron destruidas en el fuego enemigo. El coronel Hayes lideró la siguiente fase del asalto. Sus naves, cargadas con marines y voluntarios, volaron directamente hacia las brechas en las defensas Bord. Su misión era establecer cabezas de playa en las plataformas enemigas y mantenerlas el tiempo suficiente para que la flota principal avanzara. Marines, esto es lo que entrenamos. Hayes anunció mientras sus naves se acercaban a las posiciones enemigas: tomaremos esas plataformas y las mantendremos. Algunos de nosotros no regresaremos a casa, pero nuestras familias estarán a salvo gracias a lo que hacemos aquí. El asalto de los marines fue brutal y exitoso. Los soldados humanos lucharon a través de las posiciones defensivas de Borak con una ferocidad que asombró a sus aliados alienígenas. Sufrieron bajas masivas, pero nunca se retiraron, manteniendo sus posiciones hasta que llegaron los refuerzos. El Dr. Grant, ahora coordinador de relaciones alienígenas de la flota, observó la batalla desde la nave de mando. Representantes de las especies aliadas observaron la guerra humana con mezclas. Con admiración y horror, luchan como si no tuvieran nada que perder, dijo un alienígena con aspecto de pájaro de los mundos santuario. Luchan como si tuvieran todo que proteger. Grant corrigió: esa es la diferencia. La fase final de la batalla comenzó cuando el almirante Collins tomó la decisión que pondría fin a la guerra. La inteligencia central Boric estaba demasiado defendida para un asalto convencional, pero Collins había aprendido que el pensamiento convencional era la mayor debilidad y la mayor fortaleza de la humanidad. Todas las naves, prepárense para el asalto final, anunció. Vamos a embestir la inteligencia central con todo lo que tenemos, cada nave, cada vida, todo lo que tenemos. Los aliados alienígenas protestaron, pero Collins ya había tomado su decisión. La flota humana formó una sola formación masiva y voló directamente al corazón del Imperio Borg. Lo que siguió fue la batalla más destructiva de la historia galáctica. Las naves humanas explotaron contra las defensas Borg como olas contra la costa, cada impacto debilitando la posición enemiga. La inteligencia Boruk intentó desesperadamente adaptarse a las tácticas humanas. Pero ¿cómo adaptarse a un enemigo que usa la muerte como arma? La nave del capitán Morrison fue una de las últimas en alcanzar el objetivo. Su casco se derretía bajo el fuego enemigo. Su tripulación estaba muerta o moribunda, pero él seguía volando hacia la central de inteligencia. Morrison transmitió a la flota mientras su nave comenzaba a desintegrarse. Diles en casa que hicimos nuestro trabajo. Diles que los monstruos están muertos. Su nave impactó el núcleo de inteligencia Borg y explotó con la fuerza de un pequeño sol. La reacción en cadena que siguió destruyó toda la construcción y envió ondas de choque a través del espacio Borg, a través de la galaxia. Las naves Boric dejaron de moverse repentinamente. Su inteligencia coordinada desapareció, dejando solo máquinas individuales sin una guía central. Las especies que habían esclavizado y los mundos que habían conquistado fueron repentinamente libres al terminar la batalla. La humanidad había perdido el 60% de su flota. El almirante Collins había muerto. El capitán Morrison había muerto. El coronel Hayes había muerto. Decenas de miles de los humanos más valientes de la historia habían muerto para salvar especies que nunca habían conocido, pero el Imperio Borg fue completamente destruido. Como consecuencia, las civilizaciones alienígenas supervivientes celebraron una ceremonia para honrar a los representantes humanos fallecidos. Decenas de especies se reunieron para recordar a los guerreros que salvaron la galaxia gracias a su disposición a sacrificarlo todo. El presidente Thompson, ahora al frente de una humanidad transformada para siempre por la guerra, se dirigió a la reunión a través de comunicaciones de larga distancia. No buscamos esta guerra, dijo, pero cuando el mal amenazó a los inocentes, la humanidad no podía quedarse al margen. Aprendimos que a veces la única forma de preservar la vida es estar dispuesto a dar la suya. Esperamos que la galaxia nunca vuelva a enfrentar tales amenazas, pero si lo hace, la humanidad estará lista. El Dr. Grant, uno de los pocos oficiales superiores supervivientes de la expedición original, se paró ante el muro conmemorativo del Harbinger reconstruido. Los nombres de 50.000 humanos muertos cubrían el muro con letras que brillaban como estrellas. Una corriente profunda se acercaba a ella. Sus luces pulsaban con gratitud y tristeza. Su especie nos salvó a todos, pero el costo fue tan alto. ¿Valió la pena tantas vidas? Grant toca el muro donde está grabado el nombre del capitán Morrison. Pregunta a los niños que están vivos gracias a su sacrificio. Pregunta a las especies que crecerán y florecerán porque los Borg se han ido.
Pregunta por el futuro que existe porque los humanos, dispuestos a luchar por ello, la galaxia estaba a salvo, pero nunca olvidarían el precio de esa seguridad. La humanidad le había demostrado al universo que, a veces, el mayor acto de civilización es la voluntad de luchar con total compromiso contra quienes la destruirían. Y en las profundidades del espacio, nuevas naves humanas patrullaban las fronteras de la civilización conocida, llevando el simple mensaje de que nunca más el genocidio quedaría sin respuesta mientras la humanidad respirara.